Ya. Bueno, muy buenos días, queridos estudiantes. Contamos en la sala con solo 2 de ustedes, pero vamos a empezar la clase, ¿ya? Ya hemos esperado bastante tiempo, creo, y bueno, ya se irán sumando sus compañeros conforme les sea posible. Ahora les voy a compartir la pantalla. Ya. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante que son las hormonas. Vamos a ver primero un pequeño video que es como una introducción de lo que son las hormonas. ¿Me confirman, por favor, si ustedes escuchan el audio? Bienvenido. ¿Se escuchan? Sí. Ya, muy bien. Entonces, ahí les dejo con este Bienvenidos a pequeño Ciencia video. Express. Un organismo está en continuo cambio. Crece, tiene hambre, sed, miedo. El buen funcionamiento de todos estos cambios y la coordinación de las funciones de los distintos órganos implicados se lleva a cabo por las hormonas. Las hormonas son moléculas que afectan a otras células alterando sus funciones. Se sintetizan en gran parte en las glándulas endocrinas, que son auténticas factorías de hormonas. Tras sintetizarse, son introducidas en el torrente sanguíneo y así son capaces de llegar a todas las células del cuerpo para regular sus funciones. Las hormonas se pueden dividir en dos grandes grupos, las que pueden penetrar dentro de una célula y las que no. Las que pueden hacerlo impiden o estimulan la expresión de determinados genes. Por eso tienen efecto a largo plazo. Las otras actúan desde la membrana y sus efectos son transitorios. Hay hormonas muy conocidas. Está la insulina, responsable del buen metabolismo de la glucosa y de su regulación. O la hormona del crecimiento, que favorece el aumento de la masa muscular. Y están la progesterona, los estrógenos y la testosterona, que son tres hormonas relacionadas con el sexo y la reproducción. Pero la más famosa es la que prepara nuestro organismo para luchar o para huir cuando nos sentimos amenazados. Se llama adrenalina. Ya, muy bien. Con esta pequeña introducción nos damos ya una idea de lo que son las hormonas, ¿verdad? A ver, como un pequeño resumen, ¿en qué dice que las hormonas ayudan a nuestro cuerpo? ¿Se acuerdan? Bueno, en el video nos hablaba que las hormonas cumplen un papel muy importante porque son aquellas que estimulan los procesos vitales que sufre nuestro cuerpo, digamos, en cuanto a cambios, al crecimiento. También, gracias a las hormonas, se sufre también lo que son los cambios físicos en la adolescencia y muchas otras cosas que ya las vamos a ir viendo en este momento, ¿ya? Entonces, empecemos con Yesenia para que me ayudes, mija, con la lectura de lo que es el concepto de hormona. Moléculas orgánicas secretadas por las glándulas endocrinas o por un grupo de células que al ser vertidas en la sangre son transportadas para actuar sobre determinados órganos y tejidos para estimular o inhibir su actividad. Las hormonas son los mensajeros químicos del cuerpo. Son reguladores y controladores químicos del cuerpo. Ya, muy bien, gracias. Entonces ya tenemos un pequeño concepto que nos dice que las hormonas son moléculas orgánicas, es decir, que forman parte y son secretadas por nuestro propio cuerpo. Ya, entonces, estas nos dice que son secretadas por glándulas. Ustedes en su clase anterior se debieron haber visto en una introducción sobre lo que es el sistema endocrino y lo que son las glándulas. Entonces, lo que secretan estas glándulas son las hormonas y estas hormonas vienen a ser como mensajeros químicos del cuerpo.
que van a regular y controlar todo lo que son los procesos químicos que sufre nuestro cuerpo. Aquí tenemos que las hormonas intervienen en diferentes procesos, entre los cuales tenemos el crecimiento y el desarrollo, el metabolismo, la función sexual, la circulación y activación del sistema nervioso y el estado de ánimo, ¿no es cierto? Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos de glándulas y las respectivas hormonas que secretan. Tenemos el hipotálamo, tenemos la glándula pituitaria, el timo, la glándula pineal, que estas de aquí son glándulas muy importantes en nuestro cuerpo. Vamos a hacer como un ejemplo. La glándula pineal secreta lo que es la melatonina. La melatonina actúa en nuestro cuerpo produciendo lo que nosotros conocemos como nuestro reloj biológico. Ustedes se habrán dado cuenta que a veces cuando ustedes duermen a unas determinadas horas y eso se vuelve rutina en sus vidas, siempre a esa hora o aproximada les va a dar sueño. Y en las mañanas también, si forman hábitos que sean bastante repetitivos, ¿no es cierto? Entonces, digamos que ustedes se duermen a las 9 de la noche. Entonces, siempre a esa hora a ustedes ya les va a provocar sueño. Y se despiertan al siguiente día a 7 de la mañana. Y aunque ustedes a veces no pongan alarma o algo, si ustedes tienen como rutina en su vida diaria, a esa hora siempre van a despertar o les va a cortar el sueño. Entonces, esto es el conocido reloj biológico, que es gracias a nuestra hormona que es la melatonina. Tenemos aquí también un ejemplo que nos dice el crecimiento y el desarrollo. Esta hormona, la hormona del crecimiento llamada la somatotropina, es la que ayuda al desarrollo de nuestros huesos, nuestros músculos. También tenemos lo que es, hablando de la función sexual, tenemos aquí la glándula que vendría aquí a ser en lo que son las mujeres, serían los ovarios, y los ovarios van a secretar hormonas que son los estrógenos y la progesterona. Y en cuanto a los varones, tenemos su glándula de secreción, es los testículos, y estos van a secretar hormonas como son los andrógenos, que a su vez va a producir lo que es la testosterona, ¿ya? Entonces, ¿ustedes creen que el estudio de estas hormonas es importante? Para nosotros es importante conocer su funcionamiento o no. ¿Sí o no, chicos? A ver, pongamos un ejemplo práctico que se ha visto bastante en estos últimos, en esta época, que es, por ejemplo, cuando una persona tiene orientaciones sexuales diferentes a lo que es su biología natural, ¿ya? Estamos hablando de a veces lo que es el cambio de género, el cambio de sexo. Entonces aquí, ¿ustedes qué opinan? ¿Qué les ayuda a estas personas que, por ejemplo, si un hombre decide cambiar su anatomía o su estructura biológica, decide cambiar hacia el sexo femenino? ¿Ustedes qué creen que le ayuda a esa persona? ¿Qué creen que los médicos hacen con esa persona? Kenny, ¿tú qué crees que pasa ahí? ¿Alguna idea tal vez? No, Yesenia, ¿alguna idea? Utilizan hormonas para cambiar. En este caso, ¿qué hormonas le van a poner? Si es que un hombre desea cambiarse de sexo a un sexo femenino, ¿qué hormonas participan en este cambio?
lo que habíamos hablado, ¿verdad? Lo que es los estrógenos y la progesterona. Entonces, imagínense cuán importante es porque permite que se cambie totalmente el cuerpo de una persona. Entonces, por eso entendemos que gracias a estas hormonas son los respectivos cambios que sufre, por ejemplo, en el transcurso o en el cambio de ser niña a adolescente. ¿Cómo qué cambios se sufre de ser niña a adolescente, Yesenia? Cambios físicos. ¿Cómo cuáles? El más importante o los más evidentes. Bueno, creo que estamos todavía con un poquito de vergüenza. Verán, los principales cambios que sufre, ¿no es cierto?, una mujer es el inicio de su ciclo menstrual. Y de ahí vienen los diferentes cambios de forma progresiva, que sería ya el aumento del busto, el aumento del volumen de las caderas, y en sí varios cambios que ya serían más internos, pero los más importantes, los visibles que nosotros conocemos, pues son. Y en cuanto al varón, lo mismo también. Aquí, por la secreción de lo que es la testosterona, entonces va a hacer que los cambios en el varón sea la producción seminal, el semen o espermatozoide, sea también que le va a salir la barba, el crecimiento del pecho, y así muchos otros cambios que se dan gracias a al buen funcionamiento de lo que son las hormonas. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí. Ya. Entonces vamos a ver. Pero estas hormonas se van a clasificar en dos grupos, desde el punto de vista químico y según dónde actúan. Desde el punto de vista químico tenemos que son de naturaleza esteroidea, naturaleza proteínica y derivadas de aminoácidos. Los de naturaleza esteroidea se derivan de un lípido o una sustancia grasa, como por ejemplo, lo que habíamos hablado, las hormonas sexuales masculina y femenina y las córticos suprarrenales. Las de naturaleza proteínica, como su nombre lo dice, se forman a partir de proteínas, y aquí tenemos el ejemplo de la oxitocina, la insulina, el glucagón, las hormonas hipofisiarias, etc. Vamos a hablar de una que es muy conocida por todos nosotros, que es la insulina. ¿Ustedes cuál creen que es la función de la insulina? ¿Han escuchado hablar de eso? No. Ya, la insulina cumple una función muy importante en nuestro organismo, que es regular el azúcar en la sangre. Ustedes habrán escuchado de las personas que sufren de diabetes, pues es porque su cuerpo ya no produce la misma insulina o no trabaja con la misma efectividad de lo normal. Entonces esas personas tienen que inyectarse lo que es esta hormona para que pueda su cuerpo regular todo ese azúcar y que pueda su organismo trabajar de manera correcta. También tenemos una hormona que es la oxitocina, que también es de las más importantes de nuestro cuerpo. Esta hormona oxitocina es conocida también como la hormona del amor. Esto es lo que hace que sienta una atracción especial hacia otra persona. Muchos de ustedes se habrán enamorado o estarán enamorados y pueden darse cuenta que a veces esa persona o nosotros vemos a una persona de manera especial y se llega a sentir lo que se conoce o lo que se dice popularmente como las maripositas en el estómago, ¿verdad? Entonces todo esto es función de la hormona conocida como oxitocina, la cual también participa y tiene un papel importante en lo que es el parto, cuando dan a luz las mujeres,
participa la hormona oxitocina produciendo también lo que son las contracciones. Y es por esto que la mujer puede aguantar tantos grados de dolor y al final recibir con amor a su hijo, ¿ya? Entonces, esto de aquí es la famosa hormona oxitocina u hormona del amor. ¿Ustedes conocían eso? No. Entonces, así vamos aprendiendo poco a poco todo lo que está relacionado con las hormonas de nuestro cuerpo. Tenemos aquí también lo que son las derivadas de aminoácidos, como por ejemplo la tiroxina, la adrenalina y la noradrenalina. Otra hormona muy importante es la adrenalina. Esta hormona, ¿ustedes qué creen que hace? Ustedes sí han de haber escuchado lo que es la adrenalina. Ustedes incluso a lo mejor lo usan en sus palabras. ¿Saben lo que es la adrenalina? A ver, chicos, participemos. ¿Saben ustedes, han escuchado de la adrenalina? Bueno, la adrenalina es aquella que participa en nuestro cuerpo o es secretada solo en situaciones que nuestro cerebro analice o vea como peligro, y lo que hace es que nos permite afrontar estas situaciones de miedo, de susto. Entonces, esto hace que a veces nuestro corazón palpite de una manera más rápida, la presión aumenta e incluso hace que las pupilas se dilaten, incluso puede darnos una mejor vista. Todos estos efectos son temporales. Puede hacer que uno corra más rápido, que salte de un lugar que nunca se imaginó. Es decir, como si fuera la adrenalina que hiciera que nuestro cuerpo adquiriera como superpoderes, diciéndolo así metafóricamente, ¿ya? Y esta adrenalina también la van a encontrar de forma inyectable, pero con otro nombre, que es la epinefrina, es lo mismo, ¿ya? La epinefrina y la adrenalina es lo mismo. E incluso hay muchas personas que buscan acciones o actividades que les produzca la liberación de la adrenalina, porque eso les llena de placer, les gusta, como por ejemplo actividades de paracaidismo, actividades de que saltan eso de los puentes. Entonces todo esto va a producir la liberación de la adrenalina. Entonces vamos aquí según dónde actúan. Estas de aquí se van a dividir en específicas o generales. Las específicas son aquellas que actúan con tejidos diana. ¿Qué nos quiere decir? Que son específicos, es decir, van a ir a un tejido específico y nada más. Los cuales solo reaccionan con dicha hormona. Por ejemplo, la hormona tiroestimulina solo actúa sobre la tiroides. Solo va a actuar con esta, no puede actuar con ninguna otra, ¿ya? Y las generales afectan a todo el organismo. Por ejemplo, la adrenalina, de lo que estábamos hablando, porque esa de ahí va a afectar a todo nuestro cuerpo, ¿verdad? La hormona tiroidea, la hormona del crecimiento, etc. Entonces, ¿estamos claros hasta esta parte? Sí. Vamos a continuar. Ahora, ¿cómo es la secreción hormonal? Pues tenemos que las hormonas circulan por la sangre hasta encontrar los órganos receptores sobre los que deben actuar. Es decir, el cerebro, sabemos que el cerebro es el que controla todo nuestro cuerpo, ¿verdad? Entonces va a recibir un estímulo y va a dar la orden de que a cierta glándula de secretar una hormona y le va a indicar en dónde debe actuar de acuerdo al requerimiento de nuestro organismo. Entonces, cuando la hormona ya ha cumplido su objetivo, la glándula deja de secretar esta hormona, o también puede ser que intervenga otra hormona que sintetice
la hormona que ejerce el efecto contrario. Normalmente las glándulas van a producir la cantidad exacta de hormonas para mantener la homeostasis o equilibrio de nuestro cuerpo. Pero muchas veces esto no sucede, entonces van a actuar unos factores de regulación que pueden ser unos factores de liberación o factores de inhibición, ¿ya? Vamos a ver un ejemplo. A ver. Ustedes, ya, verán, cuando ustedes han tomado mucha agua o han comido frutas así que a veces les produce muchas ganas de ir al baño, ¿no es cierto? De ir a orinar. Entonces aquí está actuando una hormona, que es la hormona diurética. ¿Ustedes saben lo que es diuresis? No. Lo que es la diuresis es la acción de orinar, la micción, ¿ya? Entonces, al ser la hormona diurética, esta es la que le pide al cuerpo eliminar los residuos a través de la orina, ¿ya? Entonces, cuando tenemos la suficiente agua, nuestro cerebro dice, el cuerpo ya tiene suficiente agua, entonces hay que eliminarla para que no haya un exceso y el cuerpo pueda seguir de manera normal. Ya, eso sería un factor de liberación que estimula a la secreción de hormonas, ¿no es cierto? Si nuestro cuerpo tiene mucha agua, entonces va a estimular la función de la hormona diurética. Pero, en factores de inhibición, si nuestro cuerpo, en cambio, nosotros vamos y estamos en una competencia, estamos corriendo o estamos en un partido, jugamos, sudamos mucho y no nos hidratamos, entonces nuestro cerebro manda la orden de que se libere la hormona antidiurética. Entonces, esto de aquí va a evitar que el cuerpo se deshidrate, pues la hormona antidiurética va a inhibir lo que es la acción de orinar, ¿no es cierto? Entonces, ustedes tienen ya una idea un poco clara de lo que son factores de liberación y factores de inhibición. ¿Sí o no? Si nuestro cuerpo ve que no tomamos mucha agua y nuestro cuerpo está al borde de la deshidratación, obviamente nos va a ayudar mandando lo que es, en este caso habíamos dado el ejemplo, la hormona antidiurética, que va a evitar que nuestro cuerpo se deshidrate y sufra algún cambio negativo que nos haga que tenemos que irnos al centro o algo. Entonces, nuestro cuerpo trabaja de esa manera. Pero claro que hay muchas veces que por el mal funcionamiento de nuestro cuerpo no se lo realiza de esa manera, pero más o menos es así como trabajan las hormonas. ¿Ustedes entendieron un poco ya del tema? Sí, Ya. Yesenia, no te has manifestado tú. Creo que ya se ha ido la Yesenia. Bueno, vamos a continuar ya. Tenemos el proceso de secreción hormonal. Las hormonas esteroideas se forman a partir de moléculas de colesterol. Les hablábamos de lo que se forma a partir de ácidos grasos, ¿no es cierto? Entonces estas moléculas se van a convertir en hormonas por acción de enzimas, ¿ya? Las hormonas proteínicas, en cambio, se forman en el retículo endoplasmático e inician como una proteína, una prehormona, que luego se va a convertir en una proteína más pequeña, la prohormona. Esta de aquí se reduce y es almacenada hasta ser activada por un impulso nervioso u otra hormona. Esta se convierte en hormona específica y es vertida en la sangre. Entonces, esto es lo que estábamos diciendo. Todo lo que hace que las hormonas se pongan en funcionamiento es una orden de un impulso nervioso que es dada por nuestro cerebro.
siempre y cuando nuestro cuerpo necesite actuar de alguna manera, como habíamos dicho, si estamos en situación de peligro, nos va a dar la orden que se secrete lo que es la adrenalina. Si estamos frente a un momento bonito o algo así, nos va a secretar lo que es la oxitocina, que hace que el cuerpo se sienta bien. Y las hormonas derivadas de la tirosina, los aminoácidos, estos de aquí se forman por acción de enzimas de las células glandulares e igualmente son vertidas en la sangre según las necesidades del organismo. Es decir, en resumen, las hormonas van a trabajar mediante nuestro sistema conductivo, en este caso la sangre. Y gracias a la sangre que recorre todo nuestro cuerpo, es que las hormonas viajan hacia donde sea el requerimiento, hacia donde nuestro cuerpo necesite que haya la actividad de esta hormona, ¿ya? Tenemos el poder de acción, por último. La acción de algunas hormonas es casi instantánea. Es decir, actúa en segundos, como por ejemplo, habíamos hablado de la adrenalina y la noradrenalina, que son conocidas como hormonas de la emoción. Estas de aquí nos dice son casi instantáneas porque sus efectos son pasajeros, ¿ya? Solamente se van a activar, dijimos, en momentos de mucha emoción o peligro. Entonces, solo ahí es que estas de aquí, la hormona de adrenalina y noradrenalina, van a ser secretadas. Y luego que pase esa situación que está pasando en nuestro cuerpo, entonces va a desaparecer. Pero hay otras hormonas, como la hormona del crecimiento, que actúa lenta y durante meses, ¿no es cierto? Porque nosotros no crecemos de un día para el otro. Y además, esta hormona es general, o sea, afecta a todo nuestro cuerpo. Porque no es que crece primero la mano, primero el pie, sino crece todo nuestro cuerpo y de forma lenta, es decir, durante varios meses e incluso años, ¿verdad? Y por último tenemos que las células también tienen lo que son receptores hormonales, los cuales son específicos, es decir, trabajan con una hormona exclusiva y en presencia de las hormonas endocrinas inician una serie de reacciones en cascada con el objetivo de equilibrar el funcionamiento del organismo. Entonces, la función de las hormonas en sí también es el equilibrio, la homeostasis corporal. Aquí tenemos los receptores hormonales. Tenemos un gráfico con el que vamos a ayudarnos para entender mejor. Tenemos la célula endocrina, ¿ya? O podría ser también una glándula. Entonces, estos puntitos rojos que ustedes ven aquí, pues vamos a nombrar las hormonas. Van a ser las hormonas que esta célula va a secretar y como les había dicho, las hormonas van a viajar o se van a ayudar de nuestro torrente sanguíneo para viajar hacia la célula que necesita de la acción hormonal que se secreta. Por ejemplo, aquí va a una célula blanco y el receptor hormonal son como estas como patitas que ustedes ven aquí de color morado. Tenemos las dos células. ¿Sí le pueden observar? Sí. Ya. Entonces, estos receptores van solamente a coger las hormonas específicas, es decir, aquí hay muchas hormonas, pero solamente la que contiene la información específica para esa célula va a ser la que pueda introducir o pueda adherirse a esta célula blanca, gracias a los receptores hormonales. Y de esa manera nuestro cuerpo sabe cuándo liberar, cómo liberar y qué liberar, ¿ya? Hablando de las hormonas. ¿Ha quedado claro? Sí. Bueno, entonces creo que toda la información que les puse aquí está en las actividades que tienen que hacer. ¿Y tienen tal vez alguna pregunta? No. No. ¿Les pareció la clase buena o todavía hay algunos vacíos que han quedado? ¿Algún comentario, chicos, acerca de la clase de hoy?
No, sí está todo bien. Ya, muy bien. Entonces, a ver, Kenny es el que se ha manifestado. Ahora, Yesenia, tu opinión, algún comentario acerca de la clase. Nada. Bueno, entonces, creo que se ha quedado bastante claro este tema, es un tema muy bonito. No hemos tenido mucho tiempo para explicar poco a poco, pero creo que sí se ha logrado. Entonces, estudiantes, de aquí yo creo que voy a seguirles dando clases a ustedes y quiero que también me ayuden a manifestarles a sus compañeros que es importante que participen en las clases, porque de esta manera ustedes también pueden aprender un poco más. Yo sé que en, en esta situación que estamos no es la mejor forma de aprender, igualmente de enseñar tampoco es tan bonito así de vía virtual, pero yo sí quisiera la participación de más de ustedes para poder preparar las clases, ¿ya? Y que ustedes aprendan de la mejor manera, ¿ya? Entonces, eso también estaré tomando en cuenta en las próximas clases. Y eso que me ayuden a comunicarles a sus compañeros para que también participen y que luego ustedes no tengan también inconvenientes en el desarrollo de sus actividades. Ya, entonces, me despido de ustedes. Nos vemos en la próxima clase. Yesenia y Kenny. Ya nos vemos.